La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área Paco Astudillo y nuestros compañeros José Barato, Miguel Navarro y Luis Larrión, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Miguel Escribano Nuño, nuevo PMBOK 6 versus PMBOK versión quinta, impacto sobre la certificación PMP. Ante todo, muchas gracias a Miguel por tu colaboración de nuevo con nuestro capítulo y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que nos presentas. Somos hoy 160 inscritos en la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. En esta ponencia, Miguel Escribano nos explicará los siguientes puntos, qué es la guía PMBOK, la diferencia entre el PMBOK versión sexta y el PMBOK Guide versión quinta, nos presentará la nueva Agile Practice Guide y, por último, también nos explicará el impacto en la certificación PMP a partir de marzo de 2018. Nuestro ponente es uno de los consultores y formadores más activos y conocidos en el campo de Project Management. Trabaja en asociación con ESI Internacional en los sectores del automóvil, industrial, farmacéutico, tecnología de la información, ingeniería, construcción, aeronáutica y gobierno. Como formador en gestión de proyectos es una referencia en fundamentos, riesgos, planificación, calidad, programas y certificación PMP. Como consultor, trabaja con empresas líderes implementando metodologías de gestión de proyectos, oficinas de proyectos y coordinando talleres de gestión de riesgos. En el pasado ha trabajado para Bausch & Lomb como jefe del Departamento de Mejora y Control de Procesos, en Philips como jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos y en Wittmann como director de Producción Industrial. Por último, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Miguel responda a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la propia web del capítulo. Ya sin más dilación, os dejo con Miguel Escribano y su ponencia, nuevo PMBOK versión sexta versus PMBOK Guide versión quinta, impacto sobre la certificación PMP. Miguel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rafa. Pues nada, oye, un placer estar de nuevo con vosotros en el PMI de Madrid y pues como bien has dicho, vamos a empezar con el índice que has comentado. Esta va a durar aproximadamente 40-50 minutos y vamos a hablar de las diferencias entre el PMBOK que salió nuevo, con la versión 5 que todavía está activa para la certificación. Y bueno, os pongo aquí mi dirección por si queréis contactar conmigo para cualquier duda que tengáis, ¿vale? Tanto LinkedIn como la empresa con la que habitualmente colaboro es internacional. Para cualquier duda estamos en contacto. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, yo creo que a estas alturas, evidentemente, ya todos sabéis lo que es el PMBOK, ¿no? O PMBOK o PMBOK, como lo queráis llamar. Yo suelo decir PMBOK, ¿vale? El Project Management Body of Knowledge. Es una guía de buenas prácticas. Esto lo sabemos todos, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Cuyo objetivo es intentar estandarizar la dirección de proyectos. Está escrito en forma de guía. No es obligatorio lo que ahí pone. Está escrito en forma de guía que inspira a las organizaciones cuando tienen que crear una metodología, la alinean siguiendo esas guías. Está alineada también con otra norma internacional, que es la ISO 21500. Esta se llama Guía para la Gestión de Proyectos. Y, bueno, se dice que en torno al 80% de las organizaciones, cuando eligen una guía para crear sus metodologías, pues eligen esta guía PMBOK, que de hecho es un ANSI, es un estándar norteamericano. Actualmente está publicada en 12 idiomas. Y, bueno, os cuento un poco, bueno, también lo sabéis, ¿no? Si no, no estaríais aquí, que esto es un webinar del PMI, ¿no? El PMI tiene unos 600.000 socios en más de 100 países y de forma periódica, cada aproximadamente 4 o 5 años, va sacando una versión nueva de este PMBOK, de esta guía que estandariza la gestión de proyectos, y estamos comenzando la versión 6. La anterior duró desde el año 2013 hasta el año 2017 y la siguiente está desde finales del 2017 hasta lo que dure otros 4 o 5 años.
Os pongo aquí una foto de este PMBOK Guide versión 6. Bueno, se publicó exactamente el día 6 de septiembre. El día 6 de septiembre salió en formato PDF en los 12 idiomas directamente. Esto es una novedad porque habitualmente solía salir la guía primero en inglés, incluso más de un año después o a veces casi 2 años, depende en qué idioma, pero en los distintos idiomas. Esta vez en PDF está disponible en la propia página del PMI. Si sois socios, pues ya os la podéis descargar en cualquiera de los idiomas, tanto en inglés como en los otros 11 idiomas. En papel, sin embargo, salió algo más tarde, tardó un mes más en salir en papel, pero ya está también en papel en los demás idiomas. ¿Vale? O sea que actualmente, si sois socios del PMI, os la podéis descargar gratis, si sois socios, y si la queréis comprar en papel, pues depende de dónde la compres. Si eres socio cuesta, me parece recordar, unos $49, si no eres socio unos 99, y depende si la compras en otras librerías, pues tiene precios entre 50 y $100. Si a lo mejor habéis oído que las guías no estaban llegando, que llegaban con retraso, sí que es verdad que desde septiembre hasta que estuvieron llegando las primeras guías en papel, pues había un mes y pico de retraso, pero actualmente ya no. Actualmente, si tú la compras, en pocos días te llega. Bueno, pues vamos a empezar con los cambios entre la versión 6 y la versión 5 de esta guía. Voy a empezar con los cambios más superficiales. Cuando coges la guía, pues el aspecto es un pelín distinto. Resulta que una tenía 500 y pico páginas, la versión 5, y la versión 6 pues tiene 700 y pico páginas. Luego vemos un poco más de dónde viene este aumento de volumen. Luego, el formato, si la cogéis en papel, el formato del papel no varía. Si la cogéis en español, pues es en A4, y si la cogéis en inglés, pues es lo que ellos llaman el tamaño carta, que es un poquito más ancho que el A4, pero un poquito más bajito. Y lo que también cambia es el tipo de letra. Resulta que esta guía, cuando la abres, te sorprende, la letra es muy pequeña, es muy pequeñita. O sea, que además de que tiene más páginas, la letra es más pequeña, total, que tiene más contenido. ¿Vale? Ese contenido, además, ¿de dónde viene? Pues mirad, no viene del número de capítulos. La nueva guía sigue teniendo igualmente 13 capítulos. Los 3 primeros son de introducción y luego ya empieza con las 10 áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento siguen siendo, con algún detalle en el lenguaje que veremos más adelante, pero siguen siendo las mismas. Sigue habiendo gestión de la integración, gestión de interesados, gestión del cronograma, gestión de costes, etcétera, ¿vale? Así hasta la última, que es gestión de interesados. Así que hasta aquí, dices, bueno, pues tampoco aparentemente hay mucha diferencia. Donde empieza a cambiar ya es en el número de procesos. Si os acordáis de los que tengáis en la cabeza el PMBOK 5, la famosa página 61, donde viene la tablita que en las filas son las áreas de conocimiento y las columnas son los grupos de proceso, pues esa tablita en este libro tiene 49 procesos y, sin embargo, en la versión 5 tiene 47. Esta es la primera diferencia, ¿vale? El libro nuevo tiene 2 procesos más. Ahora los veremos. Realmente son 3 de más y 1 de menos, pero en total, haciendo el neto, se queda 2 procesos más. Y luego sí que es verdad que donde hay una gran diferencia en cuanto al volumen, ¿por qué la guía es mucho más gorda que la anterior? Tiene más cantidad de contenido, sobre todo es por los apéndices. Porque tiene 6 apéndices, además del estándar, además del propio estándar ANSI. Sabéis que la guía está organizada por áreas de conocimiento, pero luego al final de la guía viene un capítulo especial, que es el propio estándar ANSI, es la norma de gestión de proyectos, que viene organizada por grupos de procesos. Entonces, aquí sí que cambia, que tiene más anexos. Luego los veremos cuáles son esos anexos de más, ¿vale? Y eso es gran cantidad del contenido, es ese. Vale, voy a empezar, he organizado así la presentación. Vamos a hablar de cambios menores, cosas pequeñitas que cambian en la guía, que te lo mires una vez, pues vale. Cosas medianas, hombre, algún proceso cambia, algo ya un poco más importante, y luego ya cosas grandes que cambian en la guía. Vamos a empezar por las pequeñas, cambios menores. Bueno, pues, por ejemplo, en la guía 5 hablaban de gestión de tiempo. Pues aquí ahora se habla de gestión del cronograma. Ha desaparecido un área no es que desapareció, la han renombrado simplemente. Digamos, la excusa que pone, la razón que dan es el tiempo no se gestiona, ¿no? El tiempo sucede. El tiempo va pasando y tú lo que haces es organizar el tiempo, organizar el cronograma, organizarte las actividades en el tiempo. ¿Vale? Desde ese punto de vista justifican que no se llame gestión de tiempos, sino que se llame gestión de cronograma del proyecto. ¿Vale? Algo parecido pasa con el área de conocimiento de recursos humanos, se llamaba en la versión 5. Pues ahora ya no se llama de recursos humanos, se llama solamente de recursos. Y sí que tiene, este cambio es más de lo que parece, porque digamos que en este área de conocimiento de la versión 6, habla tanto de recursos humanos, que lo llama equipo de proyecto, como de recursos materiales, que los llama recursos físicos. Y trata los dos. Y, por ejemplo, cuando habla de la Resource Breakdown Structure, la estructura desglosada de los recursos,
pues te ves un dibujito que viene y vienen por 2 patas. Oye, es que los recursos pueden ser humanos o pueden ser materiales, ¿vale? Y cada uno es una parte de la Resource Breakdown Extractor. En ese caso, entonces, este capítulo sí se amplía. Luego, cambios siguen siendo cambios menores, porque en el fondo son cambio de nombres, de procesos, ¿vale? Varios procesos cambian de nombre. Decíamos que en la nueva guía hay 49, pues, ¿cuáles cambian de nombre? Por ejemplo, antes se llamaba realizar aseguramiento de la calidad y ahora se llama gestionar la calidad. La explicación que dan con este, es decir, realmente el gestor de proyecto nos hemos dado cuenta que no es el responsable de gestionar la calidad. Lo suelen hacer otros departamentos independientes, pero es el responsable de gestionar que se haga, de organizarlo. ¿Vale? Este es un cambio, cuando te lees el capítulo, es un cambio significativo, o sea, quiero decir, es menor, tampoco incluye un montón de contenido nuevo y un cambio de pensar, pero bueno, que sí que es verdad que es un punto de vista un pelín distinto. Ya no es solamente aseguramiento de la calidad, es algo más. Ahora se llama gestionar la calidad. Lo siguen teniendo clasificado igual en el área de conocimiento de calidad, en el grupo de procesos de ejecución. Luego, derivados del tema que hemos dicho de que los recursos humanos ya pasan a ser recursos no solo humanos, sino humanos y físicos, pues esto desencadena varios cambios. Por ejemplo, ya no se llama el proceso planificar la gestión de recursos humanos, sino que ahora el proceso se llama planificar la gestión de recursos. Y evidentemente hablan de los dos, tanto recursos humanos como materiales. Este era un proceso de planificación de los recursos humanos. Hay un proceso de ejecución de los recursos humanos que antes se llamaba adquirir el equipo de proyecto, ya lo llaman adquirir recursos, porque claro, habrá algunos que son personas o habrá otros que son materiales. Oye, es que comprar licencias o hay que alquilar la oficina del proyecto. Luego, otro que era desarrollar el equipo de proyecto, este es un poco menos importante, le cambian el nombre y ponen desarrollar el equipo y la explicación que dan es decir, bueno, es que el equipo, pues ¿cuál va a ser? Pues el de proyecto, eso no hay ni que decirlo. El gestor de proyecto solo coordina el equipo de proyecto, pero no tiene más tampoco. Luego, dirigir al equipo de proyecto, pues igual, ¿vale? Ahora ya simplemente lo llama dirigir al equipo. Estos dos últimos procesos que he hablado son también del área de conocimiento de recursos humanos, ejecución, del grupo de procesos de ejecución. Y luego, aquí hay un cambio, mirad, aquí a mí siempre me pasa que me cuesta mucho y le pasa a más gente también con la que hablo, distinguir, claro, el PMI habla siempre de monitoreo y control, así lo traducen, ¿no? Monitoring and control, monitoreo y control. La palabra monitoreo normalmente suele ser enterarte cómo van las cosas. Oye, entérate cómo va la comunicación, entérate cómo va el proyecto, entérate cómo va el alcance. Y la palabra control suele ser ya la reacción. Y cuando veas que la comunicación va mal, que el alcance va mal o que el tiempo va retrasado, entonces ya controlas, entonces emprendes la reacción. Bueno, pero sigue habiendo, para mí, no lo llamaré incoherencias, ¿no? Pero a veces usa la palabra control, a veces usa la palabra monitoreo. Y mirad aquí lo que ha pasado, por ejemplo, dice, antes se llamaba controlar las comunicaciones y ahora le cambian el nombre y ponen monitorear las comunicaciones. Como diciendo, las comunicaciones tú las tienes que organizar, pero no es que las controles. Las comunicaciones pueden suceder por su cuenta, tú tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿vale? A veces también cambia la palabra control, me voy al de abajo, ¿vale? Controlar la participación de los interesados y lo cambian por monitorear el involucramiento de los interesados, como diciendo, hombre, que tú no controlas a la gente, toda la gente lo que estás es atento que están involucrados, que no, ¿vale? Si no están involucrados propones cambios. Entonces, a veces lo hacen por intentar resaltar más la palabra monitoreo, es estar encima observando, dándote cuenta y luego ya reaccionar, pero a veces también lo hacen un poco por matices del lenguaje, o sea, por ser más políticamente correctos, me da a mí la impresión, ¿no? Que es el caso de cambiar controlar la participación por monitorear los involucrados. Pero en cualquier caso, mirad, todos los procesos del grupo de procesos monitoreo y control, da igual que ponga monitoreo o que ponga control, cuando luego lees ese proceso siempre se refiere a las dos cosas, a los dos verbos. Monitorea, estate atento y controla. Emprende acciones cuando no vayan las cosas como crees. ¿Vale? Mirad, algo parecido ha pasado en riesgos. Antes se llamaba control de riesgos y ahora lo llaman monitorear los riesgos. ¿Vale? Y aquí la explicación que dan es decir, si los riesgos suceden aleatoriamente, tú no los controlas. Tú como mucho es que los monitoreas y reaccionas. Ya, bueno, pero eso también es monitoreo y control, ¿no? Bueno, simplemente para que veáis, yo esto lo llamo cambios menores, ¿no? Pues lenguaje con algún matiz. Y luego hay otro proceso, planificar la gestión de interesados, pues más o menos en resumen, gestión de interesados, la palabra gestión de interesados se suele traducir por stakeholder engagement, involucramiento de interesados. Y esto, la explicación que dan es para hacerlo más coherente con los otros estándares. En el estándar de programas o en el estándar de portfolio, que se habla mucho de interesados, es una de las partes muy importantes, pues se habla todo el rato de engagement, de involucramiento, no se habla nunca de la gestión.
Y entonces así el lenguaje queda más coherente entre los tres estándares. El de proyectos, el de programa, el de portfolio. Bueno, esos eran cambios más bien pequeños. Vamos ahora con cambios medianos. ¿Qué procesos aparecen nuevos? Pues mirad, en el área de conocimiento de integración y dentro de ella, en el grupo de procesos de ejecución, aparece un procesito nuevo que no estaba antes, que es gestión del conocimiento del proyecto. La gestión del conocimiento del proyecto, hombre, sí que es verdad que antes se dejaba ver, por decir algo, cuando hablabas del control de los riesgos, por ejemplo, y de ahí salían lecciones aprendidas y eso iba, vale, pues bueno, pues eso no deja de ser gestión del conocimiento. Pero bueno, aquí la explicación que dan es decir, oye, la gestión del conocimiento es tan importante que queremos crear explícitamente un proceso para ella. Y de ahí saldrán lecciones aprendidas que hay que irlas aprovechando continuamente, no esperarse a tenerlas en el final del proyecto. El segundo proceso que aparece nuevo es que del área de conocimiento riesgos y del grupo de procesos de ejecución se llama implementar la respuesta a los riesgos. Este antes no existía, no porque no existía, porque estaba metido dentro de controlar los riesgos. Entonces, dentro de controlar estaban emprender las acciones y ver el efecto que tenían o ver cómo evolucionaban los riesgos. Entonces, ahora lo han desdoblado, han creado un proceso explícito aposta para implementar las respuestas y luego, y sigue por otro lado, el proceso de controlar los riesgos, que bueno, que ahora se llama monitorear los riesgos. Otro proceso nuevo que aparece es controlar los recursos. Antes controlar los recursos lo tenían metido dentro de ejecución en el desarrollo del equipo. Cuando antes se hablaba de desarrollar el equipo de proyecto, pues una de las partes era, por ejemplo, formarlo, darles feedback, oye, o reaccionar ante desviaciones de la motivación de la gente, de la implicación, etcétera. Bueno, pues ahora han creado para ello un proceso, que es controlar recursos. Pero claro que es controlar los recursos humanos, el equipo de proyecto, y también controlar los recursos materiales. Estos son los tres que aparecen. Luego, también hay uno que desaparece. En el área de conocimiento, adquisiciones y en el grupo de procesos de cierre, quitan el que se llamaba cerrar las adquisiciones. No es que lo quiten, sino al revés. Lo que le pasa es que pierde importancia. Desaparece explícitamente del libro y queda embebido en dos. Lo parten en dos. Lo parten en cerrar el proyecto, que es de integración-cierre. Digamos, la parte más administrativa, la parte de, yo qué sé, la parte financiera de cerrar el proyecto, documental, todo eso lo meten en integración. Estoy hablando de las compras nada más, ¿vale? Todo eso queda integrado en integración. Y luego la parte de controlar al proveedor que te está entregando bien, que le firmes que le vas a pagar o que, yo qué sé, o que has quedado contento con él, pues eso lo meten dentro de control de las adquisiciones. ¿Vale? Entonces, resumen de esto, que para mí es de lo que más complicado me ha resultado cuando me he leído el libro. Pero, oye, ¿dónde ha ido este proceso de cerrar adquisiciones? Un trozo ha ido a controlar las adquisiciones y otro ha ido a cerrar el proyecto. Y luego cambia de sitio el proceso de estimar los recursos en las actividades. Este es un proceso antes, bueno, la versión 5 era un proceso de tiempo, de gestión de tiempo, pertenecía a cronograma, bueno, que antes se llamaba tiempo, y sin embargo lo han pasado a gestión de recursos. ¿Vale? La verdad es que podría estar en cualquier lado, ¿eh? Si recordáis este proceso, habla que digas qué perfiles van a hacer las actividades, cuántas horas, aquí es donde se estima las horas de esfuerzo de la gente. Entonces, claro, se puede ver distintas formas, ¿no? Para mí este proceso podría estar en gestión de tiempos, como estaba antes, cuántas horas de persona y cuántos días entonces te va a llevar a hacer la actividad. Podría estar en recursos, oye, qué perfiles, cuántas horas, se saturan o no se saturan, tengo gente suficiente o no. Y podría estar hasta en costes, ¿eh? Porque al final las horas multiplicadas por las tarifas son costes. Pues bueno, la decisión actual ha sido cambiarlo a gestión, al área de conocimiento de gestión de recursos. Más cambios medianos para mí. Cuando te coges el libro, pues vamos a hablar un poquito sobre los listados. Luego os voy a contar un poquito la estructura que tiene el libro de inputs, herramientas, output. La estructura es muy similar a la versión 5. Pero más o menos pasa lo siguiente. Los listados de inputs casi siempre tienen más número de inputs que antes. Realmente no es que tengan más, es que están más desglosados. Igual que en la versión 5, por ejemplo, te decía, oye, es un input el plan para la dirección de proyecto. Pues ahora te dice lo mismo, es un input el plan para la dirección de proyecto, pero además te desglosa concretamente qué planes subsidiarios. Igual pasa con los output.
¿vale? Aparecen más output, normalmente, algunos también desaparecen, pero normalmente aparecen más número de output, pero es porque están más desglosados. Y sin embargo, en las herramientas, en las técnicas y herramientas pasa un poco lo contrario, aparecen menos números de técnicas y herramientas y desaparecen algunas técnicas y herramientas que se usaban en la versión 5 y en la 6 ya no aparecen. Y la versión que dan es porque dejan nada más las que ven más útiles, las más utilizadas. O sea, que no quieren poner, digamos, herramientas teóricas que luego no se usan, sino las que se sabe que se usan en las empresas. Y igualmente pasa, cambian también los listados. Siempre en el libro veis que cuando da ejemplos dice, por ejemplo, un acta de constitución de proyecto podría tener, entre otras cosas, y te suelta un listado de cosas, ¿vale? Un plan para la dirección de proyecto podría contener, entre otras cosas, y suelta el listado. Pues estos listados también cambian. A veces en la versión 5 lo daba en forma de tablas, a veces en forma de listado. En la versión 6 siempre lo da en forma de listado y cambia bastante. Esta es una parte que hay que mirar. El plan para la dirección de proyecto, el Project Management Plan, cambia un pelín lo que ellos proponen. En el fondo es una guía. Lo que ellos proponen con respecto a la versión 5. Un poco, tampoco muchísimo, cambios medianos. Y luego aquí ya cambios más gordos, ¿vale? Cambios mayores de la versión 6 a la versión 5. Pues mirad, los 3 primeros capítulos, que son los capítulos de introducción, son nuevos. Lo que es los capítulos son nuevos. Lo que pasa es que luego el contenido del capítulo tampoco cambia tanto. Y os lo cuento. El primer capítulo es introducción. Es, pues, la visión estratégica que tiene que tener el gestor de proyecto, que los proyectos tienen que estar alineados con los programas o con el portafolio. Te cuenta, por ejemplo, ciclos de vida típicos. Oye, pues que es iterativo, ¿vale? Bueno, lo podías ver, es el contexto de la gestión de proyectos. Los que conocéis el libro anterior es lo que llamaba el contexto de la gestión de proyectos. Y una parte nueva que me ha gustado bastante es que pone ejemplos de proyectos faseados con las puertas, con los gates, que es algo típico también en cuando tú vas a una empresa, las empresas normalmente tienen puertas entre las fases y es algo que no se veía bien en la versión 5 y aquí se ve claramente con ejemplos, con dibujos y todo. ¿Vale? Esta es la parte introductoria. Esto me lo he inventado yo un poco, digo, más o menos el 60% de este contenido es nuevo. Si habéis leído otros libros de programas, de portfolios, pues en el fondo tan nuevo no es, está ya en los otros, pero bueno, es para hacer coherente los 3 libros, como decía, los 3 estándares principales, proyecto, portfolio y programa. Luego, hay otra unidad también que es el entorno en el que operan los proyectos, que son los tipos de organización. Si os acordáis, en el libro 5 ya hablaba de organizaciones funcionales, matriciales por proyectos, pues aquí aparecen más tipos, aparecen tipos híbridos, pone más ejemplos, más dibujos. Bueno, le he puesto, tampoco es mucho, como veis son 13 páginas, tampoco es mucho, pero le he puesto 50% de contenido nuevo, más o menos, por decir algo, 5 o 6 páginas os vais a encontrar aquí nuevas. Y luego es totalmente nuevo un capítulo, antes no existía un capítulo llamado así, que es el rol del director de proyecto. Tampoco es enorme, son 18 páginas. Tampoco todo el contenido es 100% nuevo, porque había cosas que ya estaban en la introducción de la versión 5, pero bueno, sí que es verdad que el contenido es muy nuevo. Le he puesto 80% del contenido es nuevo. Por ejemplo, habilidades técnicas de dirección, y entonces aquí nos habla del triángulo de talento del PMI, que tiene 3 lados este triángulo. Un gestor de proyecto tiene que tener habilidades técnicas de dirección de proyecto. Un gestor de proyecto tiene que saberse el libro PMBOK y tiene que saberse la metodología de su empresa. Habilidades de gestión estratégica y de negocio. Un gestor de proyecto tiene que saber algo de estrategia, de finanzas, de contabilidad o de marketing. ¿Vale? Y habilidades de liderazgo. Oye, un gestor de proyecto tiene que saber cómo hablar, cómo negociar o tiene que ser asertivo. ¿Vale? Bueno, pero veis que en 18 páginas tampoco va a poder meter mucho, pero bueno, por lo menos es algo nuevo, que sí que es verdad que lo alinea con otras metodologías internacionales que sí cubrían esta parte y esto no lo cubría. Y, por ejemplo, la norma ISO 21500 también lo cubre. ¿Vale? Bien, pues este es contenido, como digo, bastante nuevo. Luego, mirad, aquí os he puesto las áreas de conocimiento. Luego ya, una vez que pasan los 3 primeros capítulos del libro, pues ya empiezan del capítulo, bueno, de las secciones que lo llaman, de la sección 4 a la sección 13, son las áreas de conocimiento una por una, integración, alcance, tiempo, etcétera. Y os he puesto aquí cuál es la estructura, cómo está redactada cada uno de estos capítulos, de estas áreas de conocimiento. Entonces, al principio empieza con la descripción, ¿vale? Pues igual que el libro anterior, hay un parrafito donde te dice por qué hay que hacer gestión de la integración o por qué hay que hacer gestión de tiempos, ¿vale? Igual. Luego, hay algo nuevo que es un párrafo, una página, media página, depende, ¿vale? De conceptos clave, que es bastante interesante. Esto a mí me ha gustado bastante, sobre todo para los que os queráis estudiar la certificación PMP, eso se echa un poco en falta, decir, ojo, pero no dice aquí, claro, tú te leías el libro entero, te lees un capítulo entero del libro 5
y dices, me cuesta un montón distinguir qué es lo importante y lo no importante, porque lo nombra todo un poco asépticamente, en una cosa detrás de otra. Y sin embargo, en este libro incorpora, pues eso, justo al principio de cada capítulo, conceptos clave, como un resumen para estudio. Luego, y eso es nuevo, es totalmente nuevo. Luego, otra parte nueva son tendencias y prácticas emergentes. Te habla de herramientas, de cómo hacerlo, ejemplos en industrias. Intenta hacer el libro un poco más práctico, pero también es poco. Como veis, puede ser media página por cada capítulo, es muy poquito. Luego, hay otro media página, también más o menos, un par de párrafos, que habla de consideraciones de adaptación, del tailoring. Esto también es totalmente nuevo. En el libro anterior no daba ninguna pista para decir, mira, a ti cuando te interesa, poniendo el ejemplo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cuándo te interesa hacer análisis cualitativo o también o análisis cuantitativo? El libro anterior, la versión 5, no decía nada. Decía, oye, tú sabrás, tú tienes que adaptarlo a tus necesidades. Y en este libro sí da pistas. Dice, oye, pues cuando hablamos de riesgos, pues en función de la complejidad, en función del tipo de tecnología, ¿vale? Oye, cuando hablamos de comunicación, pues en función del número de países, en función de la cultura, da pistas para hacer el tailoring. No recuerdo lo que es el tailoring, ¿vale? Para adaptar la guía, adaptarla a tus tipos de proyectos. Esto es una muy buena práctica. La mayoría de las empresas suelen tener 3 tipologías de proyectos, ¿no? Grandes, pequeños, medianos, o fáciles, difíciles, en fin, o ABC, cada uno le da un nombre, pues, y aplican distinta cantidad del libro en función de estos filtros por los que los hacen pasar. Esto a mí me ha gustado bastante. Luego, consideración para entornos ágiles. La primera vez que lo vi me decepcioné un poco, porque, claro, todo el mundo cuando iba a salir el libro, decían, bueno, el PMBOK va a incorporar mucho de metodologías ágiles, la versión 6, de entornos cambiantes, ágiles, y resulta que no tanto. Resulta que es 1 o 2 párrafos por cada área de conocimiento, es muy poquito lo que incorpora. Luego amplío un poquito sobre esto, ¿vale? Pero en principio el libro versión 6 no tiene muchísimo más contenido de ágiles que el 5. Tiene un poquito más, pero muy poco. 10 párrafos más, ¿vale? Si sumas todo. Y luego ya, una vez que empieza una vez que, digamos, esta cabecera que os he contado, es para cada área de conocimiento. Y luego ya, igual que el libro anterior, pues empieza proceso por proceso, lo describe con sus entradas, herramientas y salidas. Esto que estoy diciendo ahora, en contenido, es la parte más amplia del libro, evidentemente. Cada uno de los 49 procesos, pues en bastante detalle. ¿Vale? La estructura es la misma, por ejemplo, salen los diagramas de flujo con los procesos retroalimentándose, salen las tablitas de inputs, herramientas y output, sale luego, o sea, esta parte es bastante parecida a la anterior, teniendo en cuenta, ojo, que cambian algunos listados, como he dicho antes. Y luego, cambios también mayores en lo que os comentaba de los apéndices. Antes solamente había 3 apéndices, que en el fondo eran 2, porque uno era el propio estándar ANSI, y ahora no, esto ahora se ha ampliado bastante y hay 4 apéndices nuevos, en total hay 6 apéndices. El primero, cambios de la 6ª edición. Bueno, tampoco hay más que decir, por lo que os estoy contando yo ahora, básicamente. Luego, el segundo, contribuyentes, por la gente que ha escrito el libro y los que lo han revisado. Estos 2 estaban justo en el libro también anterior, ¿vale? Y los que cambian son estos a partir de ahora. Ahora, ¿cómo aplicar el PMBOK a entornos ágiles? Esto es totalmente nuevo, 7 páginas. Aún así dices, joder, esperaba más. Hombre, ya 7 páginas ya son más que 8 o 10 párrafos que os decía antes. Pero todavía hay más, todavía hay más tema de ágiles que saldrá un poquito más adelante. Resumen de conceptos claves. Lo que es el capítulo es nuevo, pero que realmente el contenido no es nuevo, porque el contenido es un resumen, es una compilación de todo lo que ha ido saliendo en cada capítulo de conceptos clave. Igualmente el siguiente, resumen de la adaptabilidad, del tailoring. Son 6 páginas, es un tema nuevo porque no estaba en el libro anterior, pero una vez que ya llegas aquí, simplemente está compilando lo que ha ido saliendo por el libro. Igualmente, este también me ha gustado bastante, este que voy a comentar ahora. Aparece un apéndice nuevo, que no estaba en la versión anterior, de todas las técnicas y herramientas compiladas. Ocupa 10 páginas y me ha gustado bastante, está muy bien hecho. Está por áreas de conocimiento, por grupos de procesos, está, digamos, como la página que muestra todo el modelo, que os decía que en el libro 5 es la página 61, la de las áreas de conocimiento y grupos de procesos, relacionada con qué técnicas y herramientas usar en cada grupo de procesos, cada área de conocimiento. Está muy bien. En el fondo, este anexo 6 es como un resumen de todo el libro. Y bueno, luego pues el clásico anexo de glosario. La verdad que no he contado si tiene más palabras o menos que el anterior. Supongo que tiene que tener más, como meten cosas de adaptabilidad y de ágiles, pero no he contado el número de palabras que tiene. 400 y pico, 500 como el anterior. Y luego ya pues el índice, donde viene cada sección, cada página, etcétera. Bueno, mirad, hasta aquí vamos a resumir cambios de la versión 6 a la versión 5. La versión 6 tiene aproximadamente un 10% más de contenido
que la 5. Este es el resumen, ¿vale? De esta presentación hasta aquí. Aún queda un rato, ¿vale? Aún quedan unos 10 minutos que os voy a contar otra cosa que a lo mejor os va a sorprender más, pero como veis no hay muchos cambios entre la versión 6 y la versión 5. Un 10% de contenido más o menos. Mete, como decíamos, el tema de adaptabilidad, del tailoring, o el tema de iteraciones o ciclos de vida adaptativos ágiles. Y también amplía lo de la versión estratégica del director de proyecto. Pero una cosa más. ¿Dónde está el cambio gordo entonces? ¿Vale? Porque visto así dirías, mira, te da, cuando ahora empecemos a hablar de qué impacto tiene esto sobre la certificación, dirías, mira, te da prácticamente igual certificarte ahora antes de marzo, cuando cambie el examen, que después de marzo. Pero, sin embargo, está aquí la diferencia. Mirad, junto con el libro PMBOK, publicado el mismo día y se puede comprar o junto por separado, ha aparecido un libro nuevo. Este libro nuevo se llama Agile Practice Guide, ¿vale? Guía práctica de metodologías ágiles, podríamos decir, y es su primera edición. Está escrito por el PMI en colaboración con Agile Alliance y se pueden vender juntos o por separados, pero este libro se puede ver como una extensión del PMBOK para situaciones cambiantes, iterativas, para entornos ágiles. De hecho, cuando lees la introducción de este libro, de la guía de ágiles, dice, intenta ser un puente entre lo que actualmente se está usando de metodologías ágiles, distintas metodologías, con el PMBOK, ¿vale? Con la, digamos, gestión más clásica la forma más clásica de gestión de proyectos. Nace para ser utilizado de forma complementaria con el PMBOK. Esto es clave, ¿vale? Esto sí que es un gran cambio. Hay 170 páginas. Hombre, 170 páginas de contenido realmente son unas 100. Y el resto, otras 70 son anexos que, bueno, que resumen, que miran de otra manera las 100 anteriores, ¿vale? Pero sí que hay unas 100 páginas de contenido nuevo que no está directamente en el PMBOK, como al principio mucha gente esperaba, ¿eh? El PMBOK lo van a ampliar para meter metodologías ágiles. No te creas, se amplía poco. Lo que se ha ampliado es que aparece un segundo libro como anexo al primero, ¿vale? Que puede ser independiente, ¿eh? Puede ser un libro para ser tratado independientemente o complementario al PMBOK. Vale, esta guía de momento solo se ha publicado en inglés. Sí que es verdad que ya está en papel o está en PDF, os la podéis descargar igual gratis si sois socios del PMI, y no hay fecha oficial para traducción a castellano o a los otros 11 idiomas. Pues en principio, aparentemente, va a estar bastante tiempo solamente en inglés. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al examen? Pues, hombre, evidentemente, en el examen que va a cambiar a partir del día 26 de marzo, bueno, yo voy a hablar sobre todo del examen del PMP, ¿vale? Sabéis que el día 26 de marzo cambia el examen para ya hacerlo coherente con la versión 6 del libro. Y además, evidentemente, van a añadir también metodologías ágiles, preguntas de metodologías ágiles, ¿vale? Entonces, es de suponer que las preguntas de metodologías ágiles, pues el lenguaje esté alineado con el lenguaje de esta guía, ¿vale? Las prácticas, los ejemplos. Es una guía bastante práctica, ¿eh? O sea, no os creáis que en esa guía vienen inputs, herramientas, output, para nada, ¿eh? Vienen ejemplos, vienen dibujos de tableros Kanban o dibujos de curvas de quemado, el que lo conocéis sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero vienen ejemplos, es bastante práctica en ese sentido. Luego, mirad, abriendo aquí un paréntesis. Por otra parte, el PMI tiene también otra certificación, que es la de Agile Practitioner, ¿vale? Agile Certified Practitioner. Entonces, esta certificación también va a cambiar, pero muy poco, ¿vale? Va a cambiar muy, muy poco, pero sobre todo para hacer el lenguaje también coherente con esta guía. Pero no cambia drásticamente tampoco, ¿vale? De hecho, hasta hace muy poquito ni siquiera habían publicado la fecha en la que iban a cambiar el examen de metodologías ágiles. Bueno, este contenido de esta guía, entonces, de esta guía ágil, os he puesto aquí muy resumido 2 diapositivas. Es un resumen de la guía, ¿vale? Me he estado mirando un poco la guía y tiene lo siguiente. Tiene 7 capítulos, 7 unidades. El primero es introducción, que básicamente es que explica por qué es necesario hacer una guía de metodologías ágiles, que los objetivos básicamente son por qué hay que estandarizar el lenguaje, porque hay distintas metodologías ágiles que cada una utiliza procesos, lenguajes, herramientas distintas y porque hay que extender esto más allá del desarrollo del software. Esto se puede aplicar no solo a desarrollo de software, ¿vale? Se puede aplicar a cualquier, no diría yo cualquier otro, pero a muchos otros sectores. Y luego empieza ya, la guía ya empieza realmente aquí. Capítulo 2 es los que ya sabéis temas ágiles, pues es el manifiesto ágil, oye, la mentalidad ágil, ¿no? Pues cuáles son los valores, los 4 valores, los 12 principios, ¿vale? Del manifiesto ágil. Y también define conceptos. Y esta parte es interesante, es decir, mira, según esta guía, si termina siendo un estándar, termina siendo aceptada,
pues por Lean se va a entender esto, por Kanban se va a entender lo otro, por Scrum se va a entender lo otro. Porque es que resulta que cada uno entiende una cosa por estas palabras, ¿vale? Entonces está estandarizado el lenguaje y viene hasta un dibujo de cómo unas pues son parte de otra o tienen parte en común o son independientes. Vale, salen bastantes más, más cosas. Luego hay otro capítulo que te habla sobre la selección del ciclo de vida. Y este capítulo también me gusta bastante. Es bastante práctico, da pautas para decir, mira, yo elegiría entre ciclos de vida o predictivos o incremental o iterativos o ágiles en función de varios factores. Si el entorno más cambiante menos, etcétera, ¿vale? Y salen ejemplos, salen dibujos, ¿vale? Hombre, como siempre, estos libros tampoco tienen una herramienta muy cerrada, ¿vale? Son siempre un poquito más abstractas, ¿no? Pero vamos, sacas ideas bastante buenas de cómo en tu empresa aconsejar cuándo usar un ciclo de vida a otro. Luego, el siguiente capítulo, creación de un entorno ágil, bueno, pues habla del liderazgo basado en el servicio, del project manager, de gestionar en equipo, de que el equipo se sienta dueño del proyecto. Los que sabéis metodologías ágiles, está recogiendo lo que ya has conocido, ¿vale? Mirad, entrega en un entorno ágil, esto va sobre lo siguiente. Esto te pone ejemplos de las herramientas más utilizadas. Pues, por ejemplo, StoryPoint o tablero Kanban o gráficos de evolución. Esto no está mal, o sea, el capítulo no está mal, pero me parece casi demasiado sencillo. Vale, una persona que ya sepa de estas metodologías, que lo ha usado, que ha visto estas herramientas, le cuadra un montón y te las categoriza, las clasifica, las explica, es todo bastante lógico. Pero una persona que nunca ya lo haya hecho se queda un poco igual, dice, ¿y ahora cómo lo uso? Sí, vale que aquí sale un dibujo de un de StoryPoint, de un tablero, pero ¿cómo lo hago? Se queda un poco cojo. Pero recordad que estos 7 capítulos los meten 100 páginas. Es que tampoco da para más y serán 15 o 20 páginas. Y luego, consideraciones para las organizaciones, pues habla de la cultura, de la madurez que tienen las organizaciones y hace también hincapié en qué función podría tener o debería tener la Project Management Office, la oficina de gestión de proyectos, relacionada con los proyectos ágiles. ¿Vale? Pues las funciones de una PMO ya sabéis cuáles son, ¿vale? Pues el control, montar la metodología, desarrollar los project managers, etcétera. Son funcionalidades que va cogiendo la PMO. Pues te habla de algunas funcionalidades típicas, pero en entornos ágiles. Y luego hay un capítulo muy curioso, el capítulo 7, que es una página que simplemente te dice, oye, y si no estás de acuerdo con esto, o quieres que nos propones hacer cambios, o quieres meter contenido nuevo para las siguientes versiones, pues manda un email a tal sitio, ¿vale? Bueno, no es un email, es un link. Esto es curioso, ¿eh? O sea, que te dejan intervenir en la siguiente versión de la guía. Yo entiendo que esta guía, como está en la versión 1, pues claro, cuando pase de la 1 a la 2, no tiene ni fecha, pues me imagino que cambiará bastante. De momento, ya digo, es poco, son nada más unas 100 páginas. Luego los apéndices los cuento muy rápido. Tiene también bastantes apéndices, en total 6 entre anexos y apéndices, y los más importantes son estos. Aparece un apéndice que mapea el PMBOK, te pone todos los grupos de procesos. Estoy dudando ahora mismo si son los grupos, no, son las áreas de conocimiento, eso es. Te pone las 10 áreas de conocimiento mapeado contra esta guía. Es decir, oye, cuando esta guía hablamos de tablero no sé qué, se podría usar en este área de conocimiento. Cuando esta guía hablamos de mentalidad o del equipo sentido de pertenencia, pues hablamos de este área de conocimiento. Mapea áreas de conocimiento del PMBOK frente a los conceptos que expone la guía. Y otro también interesante es este otro apéndice, el anexo 2, donde lo que mapea es el manifiesto ágil, los 4 valores y los 12 principios, los mapea con esa guía, ¿vale? Eso es lo principal, ¿vale? Y luego ya en el fondo los demás, lo que viene a continuación ya no es contenido nuevo, ya es resumen de pues lo que decíamos, oye, pues lo que sale en la guía un poco disperso, pues lo resume, lo agrupa de otra manera, pero ya sin crear contenido nuevo. Luego también aparece un glosario, igual que el PMBOK tiene su propio glosario, que tiene unas 400 o 500 palabras, pues este es un glosario más pequeñito, pero también aparece un glosario como diciendo, este es el lenguaje oficial de las metodologías ágiles, ¿vale? Si esto luego va calando como un estándar, pues oye, a lo mejor lo termina hasta editando aparte y siendo el léxico, ¿no? Pero de momento está ahí como un anexo glosario. Y bueno, pues ya resumen de todo esto. Si tenéis dudas de cuándo presentaros al examen de certificación, la fecha clave es el 26 de marzo del 2018. ¿Vale? El 26 de marzo de 2018 cambia el examen. Y los cambios, ¿qué se prevén los cambios? Que va a haber más preguntas de estrategia, que son las que vienen en los 3 temas de introducción, y que va a haber más preguntas de metodologías ágiles.
que en el libro apenas viene nada, en el PMBOK 6, así que la mayoría viene en la guía de metodologías ágiles. Yo le he puesto aquí un número, decir, vale, ¿cómo me influye esto? ¿Cuánto tengo que estudiar? Pues más o menos un 30% más. Vale, si te examinas antes del 26 de marzo, tendrás que estudiar más o menos un 30% menos que si te examinas después del 26 de marzo. Esto es una apreciación mía, más o menos, ¿vale? Es la sensación que tengo cuando me he leído los libros nuevos comparándolo con el anterior. Luego, si yo os tuviera que dar algún consejo, decir, vale, ¿y qué hago? Entonces, ¿me examino antes del 26 de marzo o me examino después del 26 de marzo? Pues mirad, cosas a favor de examinarte antes del 26 de marzo. Evidentemente hay buen material, pues porque lleva 4 años en uso, está basado en la versión 5 del PMBOK y otros libros de test, etcétera, que ya conoceréis o si no me pedís opinión, ¿vale? Y hay muchos test tanto en español como en inglés. El problema es que apenas hay tiempo, ¿vale? Para poderte estudiar el PMP más o menos con garantías de aprobar, se suele decir que tienes que estudiar entre 100 y 200 horas y esto te lleva 1 mes, 2 meses. O sea, el caso es que si os ponéis en enero, pues a primeros de marzo puedes haberte presentado, pero está muy justito. Pero aún se puede, si os lo tomáis en serio. Y, sin embargo, decir, vale, si quieres ir más tranquilo, ya estás pensando después de Semana Santa o después de verano, pues entonces ya no tienes duda. Tú ya vas a ir a la siguiente versión, a la después del 26 de marzo, que el examen va a estar basado en PMBOK 6 más la guía A, los libros de preparación. Empieza a haber material de preparación ya, pero aún no hay mucho. Y sobre todo no hay muchos test, que esa es la clave, ¿vale? Y ya sabéis que casi siempre encima luego hay menos material también en español que en inglés. O sea, ahora mismo, si tú quisieras ahora mismo empezar a estudiar para la versión 6, yo diría, es pronto. Espérate 3 o 4 meses todavía. ¿Vale? Todavía hay poco material. Aunque empieza a haber, ya digo, pero todavía no hay mucho. Y bueno, pues este es el resumen. ¿Vale? Este es el resumen ya de toda la presentación. Y con esto ya nos despedimos. El PMBOK 6 tiene un 10% más de contenido. Aparece una nueva guía de metodologías ágiles. El día 26 de marzo cambia el examen y a partir de ahí habrá que estudiar un 30% más con respecto al actual. Y nada, yo por mi parte, si tenéis alguna duda, pues nada, la vamos hablando. Y si no, pues por mi parte ya he terminado. No sé, Rafa, no sé si estáis por ahí. Hola, pues magnífica la presentación. No sé si tú, José, quieres hacer de portavoz de las preguntas que han ido dejando los compañeros. Pues de momento hay una. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Dice Jorge Enrique Arévalo Sí. Lacayo. Dice, ¿cuántas preguntas de metodologías ágiles vendrán en el examen PMP? No, ya me gustaría saberlo. ¿Y cuáles? No, eso no se sabe. O sea, date cuenta, mira, cuando tú te coges un manual que está escrito, que se llama contenido del examen, se llama Content Outline, pues nunca dice el número de preguntas de cada tema concreto, ¿sabes? Solamente dice preguntas por grupos de procesos, o sea, preguntas de inicio, preguntas de planificación, preguntas de ejecución. Nunca es tan concreto como para decir número de preguntas de un área de conocimiento, y mucho menos de técnicas específicas. Total, que no se sabe. Siento no poder ayudarte. No se sabe. Pero otra vez igual, pero pon que puedan ser en torno al 20%, pero eso es una apreciación mía, ¿eh? Mirad también una cosa, sabéis que el PMI, cuando va preparando exámenes, preguntas de examen, las va renovando. Y entonces, los que ya estáis metidos en el tema de la certificación, habréis leído seguramente que de las 200 preguntas del examen, solamente puntúan 175. Porque las otras 25 preguntas las están probando, a ver cómo las contesta la gente, a ver si son ambiguas, para irlas corrigiendo. Entonces, en los exámenes actuales, o sea, si tú vas mañana al examen, tú encontrarás ya preguntas de metodologías ágiles seguro. Y yo lo que creo es que seguramente las están probando para partir de marzo, ¿vale? Pero alguna pregunta de ágiles ya hay. Oye, culturilla de ágiles tienes que tener, aunque sean 3 cosas. O sea, que ya van cayendo preguntas de ágiles, ¿eh? En las versiones actuales del PMBOK. Pues eso va a aumentar. Sí, ¿alguna pregunta más? Aquí no hay nada, una mía. ¿Tú cómo esperas que cambie la Sí. dificultad del examen? En estos cambios, pues hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿será para animar a la nueva versión más fáciles nada más después en abril? ¿Esto hay algún patrón que tú conozcas? No, mira, yo lo que voy observando en los últimos, fíjate, iba a decir 4, ni siquiera 4, yo creo que 2 o por ahí. Mira, yo no conozco, o sea, yo nunca he participado en los comités de hacer preguntas del examen, o sea, que no lo conozco desde dentro, ¿vale? Pero yo
¿Miguel? Ahí te hemos perdido, Miguel. ¿Ahora? Habla. ¿Miguel? Nada, se nos ha ido la voz de Miguel. A ver, Miguel, intenta hablar. Es que no sé si me estás escuchando tú. Creo que sí. Ay, qué lástima. Justamente, como este es un asunto espinoso, pues yo creo que PMI ha puesto alguna especie de filtro, algún escáner o algo así. Justo es lo más interesante. Voy a aprovechar que Sí, Miguel por se favor. reconecta para también invitaros, o sea, si tenéis alguna idea que desarrollar, algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes. Si os interesa Sí. esa invitación, contactad conmigo en el correo que os dejo aquí en el chat. Sí, ¿me estáis oyendo Sí, ahora? ahora sí. Adelante, Miguel. Vale, sí. He perdido la conexión y no sé por qué, ya la tengo otra vez. Mirad, la dificultad de las preguntas, yo decía que yo personalmente no he pertenecido a los comités que escriben preguntas. ¿Sabéis? Porque en el PMI la gente que escribe preguntas, que las escribe en un idioma, luego las corrige en otros, tal, pero bueno, que si estás en formación, dando formación, está prohibido que pertenezcamos también a los comités que hacen preguntas. Entonces yo no lo conozco desde dentro. Pero mi opinión personal, lo que estoy viendo en los 2 últimos años de la gente que yo preparo, es que salen del examen diciendo que hay mucha más proporción de preguntas situacionales, de preguntas de palabra, de texto, de la que es un párrafo para ponerte en situación y luego ya te hace la pregunta, y muchas menos de fórmulas, y muchas menos del valor ganado, de usar la calculadora. Es lo que o sea, es como el examen es más conceptual que antes, menos teórico. Más de ponerse en situación. Y yo ahí realmente no espero grandes cambios, ¿no? Pues si esa es la filosofía de hacer las nuevas preguntas, pues me imagino que será igual. Y esto yo veo que va cambiando los 2 últimos años, más o menos. No sé qué impresión tenéis vosotros, ¿no? Que también seguramente estáis Sí, igual. metidos. A mí también me dicen lo mismo, pues que se cansan de leer porque las preguntas ocupan una página entera casi y no te digo cuando el examen es en papel, que bueno, pues es muy voluminoso, ¿no? Pues sí, yo creo que la diferencia entre el CAPM y el PMP es justamente eso, que el PMP quieren que sea situacional. En el CAPM te preguntan solamente del PMBOK. Y en este caso también preguntarán de la guía ágil, pero no te ponen tanto en situación para que tú aportes tu experiencia, tus lecturas, bueno, pues tu background que tienes que ir acumulando cuando eres project manager, claro. Pero sí, es un poco el lío del PMP. El PMP son 4 horas y te falta tiempo. Y es por eso, porque son preguntas larguísimas. Y para mí, claramente, cada vez es más difícil, pero claramente, ¿eh? ¿No? Sí. Vamos, yo lo veo así de... Sí, yo claro, también comparto esa opinión, ¿eh? Yo igual que vosotros, a los compañeros que también preparo asiduamente y me llega también este feedback de que PMI va subiendo el listón a aquellas certificaciones que se exige una experiencia previa. Pero no solo PMI, yo trabajo también con otras instituciones, por ejemplo, como el IVA, el Instituto Internacional de Análisis de Negocio, y exactamente igual, todo el espectro de certificaciones se va a aumentar la dificultad habiendo un gap entre el conocimiento puro y la aplicabilidad que gana uno en la experiencia, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo, sí. Vemos más preguntas que están animándose, por fin, los asistentes. Vamos a darles prioridad a ellos. Déjame que conteste una que he visto, que es que quiero contestarla. Alguien decía que la palabra monitoreo no existe en el diccionario. Y esa quiero aclararla. Mirad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No sé si se refiere al diccionario de la Real Academia, entiendo que sí, pero mirad, cuando tú te coges el PMBOK en castellano, es como un lenguaje, digamos, es un compromiso, ¿no? Entre el lenguaje latinoamericano, español de España, es un poco un lenguaje de compromiso. Y es verdad que muchas palabras suenan raro. Miguel, si eres de allí, de aquí. perdona que te interrumpa, macho. Sí. Compromiso cero. O sea, yo estuve en el proyecto de voluntariado para revisar la traducción del PMBOK 5. Sí. Éramos 2 españoles, Ángel Lagueda y yo, y 20 del otro lado, 20 latinoamericanos. Y recuerdo que la primera vez que preparamos un poco Ángel y yo el tema, dijimos, bueno, vamos a convencerles de que se diga coste y no costo, y monitorizar y no monitorear. Y nos dieron por todos lados. Utilizamos incluso técnicas un poco, yo qué sé, civilinas, ¿no? Es que costo tiene connotaciones. Es que costo, aquí puede que la gente lo interprete como una droga. Así nos bajamos y todo. Y nada, no, costo, en todos los lados. Y monitorear, es que aquí en España parece monitorear, recuerda el toreo, la tauromaquia, que está tan arraigado, y nada, ni por esas.
es un tema de que son muchos los que generalmente entran en Latinoamérica a revisar el examen y por eso la traducción es latinoamericana. O sea, no digamos que es español, es latinoamericana. Entonces, bueno, pues ahí se dice monitorear y ya está. Nosotros aquí, yo no digo nunca monitorear, yo digo monitorizar y ya está. Me sabe muy raro. Y decir costo, pues igual, pero bueno, deberíamos decir, si nos ceñimos al estándar, pues costo y monitorear. ¿Te leo las preguntas? Pues nada, pero hay que aprendérselo. Ese es el lenguaje oficial y hay que aprendérselo. Exacto, eso es. Venga, dice, a ver, Ana M. Gómez dice, para los ya certificados PMP, ¿habrá algo nuevo que incluir para la renovación de este cambio a la versión 6? No, para ti nada. O sea, tú cada 3 años tienes que ir renovando la certificación. Lo que pasa es que ahora la forma de reportar las PDUs ha cambiado, pero eso cambió ya hace 2 años, ¿vale? Porque se reportan según el triángulo, se reportan, oye, horas de dirección de proyecto, horas de liderazgo, horas de estrategia, pero eso ya cambió hace 2 años. O sea, no cambia nada, ¿eh? No tienes que adaptar tu certificado ni volverte a examinar, nada. Eso no cambia nada en absoluto. Vale. Belén Rojo dice, la inclusión de la nueva guía Agile en el PMBOK 6, ¿cómo afecta a Agile Certified Practitioner? Creo que esto lo has comentado, pero es muy interesante. A ver si puedes repetir un poco este tema. Sí, mira, el tema es que no hay un libro, o sea, no hay un estándar del PMI que sea la guía, que sea un estándar de ágiles, no lo había. Entonces, cuando tú te preparabas la certificación de ágiles, ellos daban un listado de libros recomendados y se supone que en base a esos libros sacaban las preguntas del examen. Ahora lo que hace esta guía, en el fondo, es compilar cosas de esos libros, ordenarlas un poco, matizar un poco sobre los nombres, pero no, los cambios en el examen de Agile va a ser muy pequeños, muy pequeños. Si acaso algún tema de lenguaje, de coherencia, pero muy pequeños. Quizá con leerse la guía, ¿verdad? La guía Agile, pues paras bien. Leerse la guía, que la puedes ver hasta como un resumen de los demás libros. Claro. Eso es. Yo he visto, yo sigo mucho a Mike Griffiths, que edita un libro que es el que nos empeñamos todos para la certificación ACP, y ha participado en la redacción de esta guía y la verdad es que no parece que esté muy contento. Parece que lo que dijo cuando se editó la guía Agile era como que, bueno, algo es algo, pero no estaba contento, no estaba orgulloso del trabajo, la verdad. Entonces, bueno, de todas formas sí, habrá que... Depende de lo que vayas buscando. Claro. Depende de lo que vayas buscando, te puede parecer como demasiado sencilla, ¿no? Te puede demasiado sencilla, porque claro, en 100 páginas no puedes meter todo lo de ACP. Para el ACP a lo mejor hay algún retoque del lenguaje, pero yo creo que ya está bastante en las otras libros y materiales que hay. Bueno, te sigo leyendo, Miguel. De Santiago Barrio González dice, yo hice el examen el 25 de octubre y solamente 2 preguntas de fórmulas, ¿vale? Reflexionaba un poco lo que tú preguntabas, o sea, comentabas. Dice, prácticamente todo situacional, con preguntas muy largas en extensión. Julio Javier Puerta dice, en el nuevo examen del PMBOK aparecerán preguntas sobre la guía Agile. Yo creo que esto lo hemos respondido, ¿verdad? Sí, seguro que sí, sin duda, vamos. Sí. Y también pregunta Julio Javier, me refiero al examen para la certificación PMP, correcto. En el examen PMP es como si ahora tuvieras que estudiarte ese otro libro un poco también, Julio. Sí, señor, exactamente. Justo eso. Y José Antonio Jaquete dice, el PMBOK integra ágiles porque ven que las tareas del día a día se gestionan mejor por ágiles que por los procesos del PMBOK. No es esa la idea. O sea, si te refieres a las tareas del día a día, el business as usual, ¿no? El mantenimiento del servicio, todo eso sigue sin estar recogido en el PMBOK, ¿eh? No. O sea, simplemente hay ciclos de vida menos predictivos que sería mejor gestionarlos de otra manera, pero siempre se refiere a proyectos, ¿eh? Jamás se refiere, el PMBOK jamás se refiere al día a día. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. Eso sí, igual. Bueno, pues ya no hay más preguntas por aquí. No sé si queréis añadir algo más, Rafa, Miguel. Nada, oye, pues agradeceros la asistencia a todos y al PMI de Madrid y a vosotros, Rafa y José, la oportunidad de poder aquí hablar y compartir un rato con vosotros y daros la enhorabuena por la labor que estáis haciendo de ayudar a repartir el conocimiento, ¿no? De gestión de proyectos, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias, don Miguel. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos y a todas y a Miguel por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia
y os emplazo al próximo webinar del mes de enero de 2018, que publicaremos en breve en nuestras redes y en la web del capítulo y en cuyos enlaces podréis inscribiros. Muchas gracias y os esperamos en enero. Felices fiestas. Cordial saludo, Miguel. Cordial saludo, José. Buena presentación, Miguel. Muy buena, señor. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias. Venga, Un abrazo. Adiós.